Bienvenidos a Más que Palabras, un espacio donde llevamos la verdad de Dios más allá del discurso, a la vida real. Aquí hablaremos de fe, relaciones y propósitos, con conversaciones que inspiran y transforman. Porque vivir el Evangelio es mucho más que palabras. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 10. Gracias por acompañarnos en estos 10 episodios. Esperamos que Dios esté bendiciendo tu vida y esperamos de que Dios te esté hablando también. Bienvenidos todos, estamos muy contentos de poder acompañarte una semana más. Este día vamos a hablar de la continuidad del tema de la semana pasada. No sé si se recuerdan que estábamos hablando del Salmo 91, cuando la palabra dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, no sé, amor, si tú haces un pequeño resumen de lo que hablamos la semana pasada para poder darle continuidad. Claro que sí. Vamos a empezar leyendo. ¿Te parece? El número 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y te explicamos la semana pasada qué significaba habitar en su abrigo y morar bajo su sombra, cuál era, cómo Dios te protegía con eso y cómo era vivir de esa manera, ¿verdad? Y te quiero leer el número 2. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y ahí es donde queremos arrancar hoy, ¿verdad? Donde queremos arrancar hoy explicándote y enseñándote qué es lo que pasa cuando llegas a esa habitación a habitar con el Espíritu Santo. Así es, la semana pasada hablábamos de que no podemos hacer de Dios un supermercado, que una tienda de conveniencia que voy solo cuando necesito algo, lo tomo y me voy. A veces ni siquiera cumplimos nosotros con esa parte del trato, porque pasa el tiempo, ya recibimos el milagro y le dijimos a Dios, sí, Señor, si tú me das esto, yo te doy eso y te prometo que nunca más vuelvo a hacer tal cosa. Y cuando se pasa esa emoción, porque recibimos el milagro o cuando ya no es una necesidad tan grande lo que estábamos pidiendo, se nos olvida lo que prometimos. Entonces, en el episodio pasado hablábamos de eso, de no hacer a Dios un centro de conveniencia al que solo llego de vez en cuando, no ser un visitante del abrigo del Altísimo. Hablamos también de varias personas en la Biblia que hicieron de él su habitación y cómo eso les aseguró que la historia en la que estaban terminaba en victoria. También vimos otros casos de personas que no lo hicieron. Si tú no escuchaste el episodio anterior, pues ve y escúchalo. Es un buen momento. Ajá, es un buen momento para decirte que vayas y lo escuches. Para que vayas, escuches los 9 anteriores. Pero hoy lo que queremos hacer es hablar acerca de qué pasa en esa habitación. Porque tal vez ya entendimos que hay que ir ahí constantemente, no solo como visitante, pero la pregunta es, ¿qué hago ahí adentro? ¿Qué pasa ahí adentro? Primero, es importante que busques obviamente un tiempo de intimidad con el Señor, de que tengas un tiempo a solas con Él, de que hagas de ese espacio en solitario con Dios una parte fundamental de tu día. Y obviamente que durante el día estés todo el tiempo consciente de que estás viviendo una vida para agradarlo a Él. Luego está el hecho de que ahí en la presencia van a pasar cosas. Hay algo que te quiero contar que a mí me pasa. Que a mí me pasaba. Y es que yo padecía de un término que no sé si existe o no existe, pero si no existe hoy va a empezar a existir, y era perfeccionismo espiritual. Entonces yo entraba y en mi cabeza hacía todo un mapa de lo que iba a pasar, en orden, ¿verdad? Que tal vaso, que el iPad para poner, para si Dios me hablaba, escribir, que la música que iba a usar. O los pasos. Y pasaba algo, ¿verdad? Que variaba uno los pasos y yo me bloqueaba. Entonces esto ya no tiene poder. Ya no tiene el mismo poder o algo así. Y lo que pasa es que los días van pasando y los días van pasando y los días van pasando. Y lo que va pasando es que cuando los días van pasando, lo que va pasando es que tu corazón se empieza a enfriar, ¿verdad? Porque estás lejos del Señor. Pero un día escuché una prédica, no me recuerdo quién en la prédica, que Dios bendiga a la persona que hizo la prédica. Y hablaba de eso, que para entrar a hablar con Dios, entraras a hablar como sos, ¿verdad? Como eras, como llegar a hablar con tu papá. Y ya vemos quiénes la parte de la paternidad nos ha costado un poquito sanarla, o tal vez no tuvimos un acceso
a nuestro papá terrenal como para llegar a platicar y por X o Y cosas, era muy serio o la razón que haya sido no estaba, no sé. Pero, entonces, ¿cómo lo haces? ¿Verdad? Y pues nosotros tenemos dos hijos y mis hijos cuando llegan a pedirme algo nunca han llegado a decirme, oh Señor, tú que eres mi padre, ¿serías tan amable de concederme un helado? Sino que llegan, dame un helado, ¿va? Y no preguntas si tenés, no tenés efectivo, si podés, tenés o no tenés tiempo, sino que llegan con fe, decís, mira, dame un helado y lo quiero de tal cosa. Si fuera mi hija es, dame un helado y lo quiero de fresa, si fuera mi hijo, dame un helado y lo quiero de chicle, ¿verdad? Entonces, creo yo que ahí empezó Dios a sanar mi paternidad y empecé a tener un acceso diferente a esa habitación. Pero, entonces, ¿qué más pasó? Entonces, con los primeros días que llegaba a la habitación, era decirle, Señor, yo te pido y muchas gracias, y yo te pido muchas gracias. Pero empezó a cambiar algo, ¿verdad? Empezó a cambiar algo y ya las cosas ya no eran, Señor, yo te pido, Señor, hace, Señor, dame, Señor, no sé qué, sino que era, Señor, te quiero escuchar. Y ahí entendí por qué tenemos 2 orejas y una boca, pues para escuchar más y hablar menos, ¿verdad? Entonces era, Señor, yo te quiero escuchar, Señor, yo quiero que me hables, Señor, yo quiero que hoy, Señor, me digas qué es lo que tengo que cambiar. Y ojo, porque uno no tiene ni idea lo que está diciendo. Entonces ahí fue como que el Espíritu Santo así, ay papito, ¿querés que te gane? Bueno, empecemos, ¿va? Y empezás y el Señor te empieza a revelar aquellas cosas de las que tenés que ser sano. Y te empieza a mostrar aquellas cosas que tenés en tu vida que tal vez ni siquiera sabías que las tenías, pero tenés que llevarlas delante de Dios para que sean sanas, para que sean transformadas y sean restauradas. Yo sé que me veo muy tranquilo, pero soy de un temperamento, porque te revisa aquí, soy de un temperamento bien fuerte. Entonces una de las cosas que a mí más me costó fue someter mi temperamento y mi carácter al Espíritu Santo, ¿verdad? Y decirle, Señor, pues enséñame cómo reaccionar, ¿verdad? Porque cuando me enojaba era una persona explosiva. Y entonces ahí, en medio de todo eso, Dios me ha ido formando. Dios me ha ido cambiando. Entonces, tiene tanto poder lo que pasa en la intimidad. Lo que pasa en esa habitación. Que cambia por completo todo tu ecosistema, pues toda tu vida, pues, ¿verdad? Salís de la habitación y salís al mismo cuarto, salís a la misma sala, o sea, a la misma casa, pero en ti ya no es igual. Ajá. En ti algo pasó, algo cambió. Y me voy a extender un poquito más, pues siento de Dios esto. Nosotros pasamos por varios procesos matrimoniales, ¿verdad? Y en esos procesos matrimoniales, quien estaba siendo herida, digamos, en medio de los procesos, eras tú, ¿va? Yo lejos del Señor, y eras tú, pero tú, algo que a mí me vuela la cabeza y que le doy gloria a Dios por tu vida, y le agradezco a Dios todos los días, es que tú ibas a esa habitación, por los dos, ¿para? Y tal vez muchas veces, bueno, sin el tal vez, todas las veces, tal vez no era justo que tú fueras, pero entrabas a la habitación, yo completamente lejos de Dios, y tú empezabas a clamar ahí. Y era lo que un día me enseñaste, que me quedó grabado en la mente, en el corazón, y era que habían batallas que se ganaban de diferentes maneras y se peleaban de diferentes maneras. Y que tú habías decidido pelear esa batalla de rodillas delante de Dios. Ahora, el milagro más sorprendente de esto es que tú entrabas a la habitación de rodillas delante de Dios, pedías delante de Dios. Bueno, yo estoy contando la historia, pero después me puedes corregir, ¿verdad? Pedías delante de Dios, entrabas ahí, le clamabas a Dios, le pedías a Dios un milagro, le pedías a Dios que cambiara algo en mí. Y anoche yo estaba predicando y decía, y oré por una persona, y yo decía que nuestro cambio había sido de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos. Porque yo me recuerdo muy bien que fue en octubre, no me recuerdo de qué año, pero me recuerdo muy bien que fue una noche mala, una noche llena de pleitos, llena de peleas. Tú te fuiste a orar, me recuerdo muy bien. Yo me acosté a dormir, ¿verdad? Tú orabas por los dos, yo dormía por los dos, ¿verdad?
Yo me acosté a dormir, pero nos acostamos a dormir mal, tú te fuiste a orar, yo no supe a qué hora regresaste de orar, ahí al cuarto. Pero a la mañana siguiente, sin que pasara nada, según yo, ¿verdad? Pero realmente fue el poder de lo que estabas haciendo tú en privado, lo que estaba trayendo a mí un cambio sin que yo me diera cuenta. Me recuerdo que me levanté, me recuerdo que te di un beso, me recuerdo que te abracé, que era algo que no pasaba desde hace muchos meses, y te dije que a partir de ese día nunca más nos íbamos a alejar de Dios y de servir a Dios. Y yo me acuerdo que te me quedaste viendo con cara de está soñando, está loco, ¿qué? Pero algo pasó ahí adentro. Algo pasó en ese momento donde estabas rendida delante de Dios, donde estabas clamando delante de Dios. No sé ni qué oraste, yo no sé si te acordás, si no te acordás, pero algo estaba pasando ahí. Algo estaba pasando en ese momento que Dios estaba transformando mi vida sin que yo estuviera ahí. ¿Por qué te digo todo esto? ¿Por qué Dios pone en mi corazón todo esto? Porque hemos recibido, no sé, y no voy a exagerar, miles de peticiones de restauraciones de matrimonio. Miles, no nos hemos dado abasto. Con todo el equipo hemos estado contestando los mensajes y todo. Y en muchas de las cosas dicen, ella se fue, él se fue, él me di. Pero hoy te quiero decir algo. En esa habitación vas a ir a ganar esa batalla. Amén. Porque es de rodillas que se ganan las batallas. Mi amado, hay batallas que se ganan peleando, los ejércitos ganan peleando, hay batallas que se ganan discutiendo, hay batallas que se ganan en lo legal, pero la batalla de tu milagro, la batalla de tu sanidad, la batalla de tus hijos, la batalla de tu matrimonio, la vas a ganar de rodillas delante de Dios, y yendo y derramando todo ahí, diciéndole, Señor, la única esperanza que tengo sos tú. Y mira lo que dice el Salmo 91:3, dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Yo te quiero decir algo. Anda delante de Dios. No te preguntes si es justo o es injusto que tengas que ir tú. Anda delante de Dios a derramar tu alma y decirle, Señor, Él no está aquí. Probablemente está en otra casa, está con alguien más, pero hoy vas a tocar su corazón. Señor, mis hijos no están atados a una droga, están atados a algo así, pero hoy vas a sanar tu corazón. Hoy vas a tocar su corazón y van a venir de vuelta. Probablemente decir, la enfermedad me está acabando, pero de rodillas, Dios va a empezar a cambiar el tiempo. Y como fue con nosotros, va a ser con cada uno de ustedes. Amén. Esos procesos que son tan dolorosos tienen etapas, ¿verdad? Hay momentos en donde estamos muy encendidos en fe, hay etapas en donde la fe se nos cae, hay etapas en donde sentimos que se nos quiebra el corazón en 1000 pedazos, hay etapas en donde estamos enojados, hay etapas en donde no tenemos fuerza ni siquiera para levantarnos de la cama, mucho menos para ir intencionalmente a orar, pero hay algo maravilloso en Jesús, y es que esa habitación a donde vamos con Él a veces es hospital, a veces es cuarto de guerra, a veces es taller de alfarero, a veces es, no sé, esa habitación tiene 1000 funciones dependiendo qué necesitas tú, eso es Él. Pero yo recuerdo en esa época de la que tú mencionabas hace un momento, en que yo tenía una carga tan grande, un dolor tan grande porque Dios hiciera algo, por ver a Dios obrar en tu vida, en tu corazón, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Y habían días que yo, la verdad, entraba a no hacer nada más que llorar, pero llorar en esa habitación, con Él. Dios. Era muy diferente hacerlo sola en mi cuarto y no pensar en que yo estaba ahí con Él o no involucrarlo a Él ahí, sino que el hacer ese acto de llegar al lugar que en donde Él y yo teníamos esos momentos de intimidad y llegar ahí solo llorar y decirle, contarle que tenía miedo, que estaba cansada, que me sentía rota. Esa relación que yo tenía con Él ahí adentro, tan privada, pasaba algo maravilloso, y es que yo entraba rota, cansada, desgastada, enojada, con la fe por los suelos, y no pasaba un gran protocolo, pues, o sea, no era que yo hiciera los pasos tal. Obviamente sí había un temor
reverente, respetando quién es él y todo eso, pero había confianza. ¿Era tu papá? Ajá, era mi lugar seguro, es mi lugar seguro, pero yo salía libre. O sea, ese dolor con el que entraba ya no estaba, ese enojo a veces ya no estaba, esa sensación de ya no puedo más, ya no estaba. Yo salía de ahí con fuerzas renovadas. Era como que si ahí intercambiáramos cargas. O sea, en esa habitación hay un intercambio de cargas. Y la palabra dice en Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y él cuidará de ti, no permitirá que los justos tropiecen y caigan. Y en Mateo 11:28 y 29 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Hay muchas veces en medio del proceso que ha sido tan fuerte, tan duro, que lo único que necesitas es descansar. Necesitas un descanso del sentimiento que te está agobiando, un descanso del problema. Y eso pasa, ese descanso lo conseguimos en él, en esa habitación. Por eso dice, vengan a mí los que están agobiados y cansados y yo les daré descanso. Entonces tenemos que llegar a ese lugar con él. Muchas personas nos han escrito y dicen, ya no puedo más. La solución es esta, llegar con él y él te va a dar descanso. Y no solo eso, sino que tu vida en intimidad en esa habitación va a provocar que el cielo se mueva a tu favor. Amén. Dice el Salmo 91 en el 15. Me invocará y yo responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y te quiero decir algo. Necesitas ir a esa habitación. Necesitas entrar a esa habitación. Te parezca justo o te parezca injusto. Te puedes decir, pero ¿qué están hablando? Si la ofendida, el ofendido soy yo. El dolido o la dolida soy yo. Ok, te voy a decir para quién realmente fue injusto, para Jesús. Y dio con todo su amor, su vida, por cada uno de nosotros. ¿Cómo no nosotros vamos a hacerlo bien? ¿Cómo no nosotros vamos a prestarle las rodillas a alguien más? Vamos a prestarle la fe a alguien más y nos vamos a convertir en los 4 amigos del paralítico. Tal vez la persona por la que estás orando hoy no tiene cómo llegar delante de Dios, pero tú lo vas a subir y lo vas a cargar y le vas a decir, yo te voy a llevar delante de Dios. Tal vez no está ahí contigo, pero le vas a decir, mira, Pedrito, hoy yo te voy a llevar delante de Dios. Y hoy yo voy a hacer que llegues a Dios. Y desde aquí voy a estar orando para que Dios te libre, para que Dios te sane, para que Dios te restaure, para que Dios te cambie. Porque yo voy a dar de gracia lo que de gracia recibí de Jesús. Yo voy a dar mi vida hoy por ti. Yo voy a ponerme ahí en sus pies a clamar porque la situación cambie. Mis amados, los milagros se provocan. Los milagros se provocan delante de Dios. Los milagros se provocan con fe. Los milagros se provocan cuando decidís hacerle caso a tu corazón y lo que tu corazón está creyendo y no a lo que tus ojos están viendo. Yo te quiero decir algo. Hoy tal vez estás viendo que todo se está muriendo, que todo se está acabando, que todo se está terminando. Tal vez te dieron hoy un diagnóstico médico que ya no tiene solución, que ya no tiene fin. Tal vez te dieron hoy un diagnóstico médico que te dice que este es el último día, que esta es la última semana. Tal vez te dieron hoy las hojas del divorcio. Tal vez te dijeron hoy que la prueba de embarazo está negativa y has estado clamando por un embarazo, pero yo te voy a decir algo, no se trata de lo que tus ojos ven, se trata de lo que tu corazón cree, y si tu corazón está creyendo que va a pasar, porque si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Si Dios te lo prometió, Él lo va a hacer. Si Dios te lo prometió, anda a lo privado, anda a esa habitación, anda a ese lugar seguro y anda a provocar tu milagro, decirle, Señor, ¿qué tengo que cambiar yo? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que mover yo para que las cosas empiecen a pasar? ¿Qué hay en mí que necesitas cambiar para que las cosas empiecen a pasar? Señor, ¿qué tengo que hacer? Tal vez es un perdón que tenés que otorgar. Tal vez Dios te va a revelar en esa habitación una herida que tenés que sanar, que te va a preparar para recibir lo que le has estado clamando a Dios. Y eso es otra cosa. Estamos en la habitación, pero tenemos que estar conscientes de que hay alguien más en esa habitación con nosotros. No podemos entrar ahí a hacer un monólogo. Exacto. Sino que hay que tener tiempos para escuchar a Dios. Y en ese escuchar a Dios pueden venir cosas incómodas.
Por supuesto. Pueden venir cosas en donde tú dices, Señor, no estábamos hablando de esto, ¿por qué lo sacas al tema? No se trata de mí. Ajá. Tú llegas y dices que sí, que él hace, él dice, él me hizo. Y a veces Dios dice, sí, pero tú, y no es que no estamos hablando de mí, estamos hablando de lo que él hizo. Pero en esa habitación también Dios te va a transformar a ti, te va a limpiar, te va a transformar, te va a reparar, o te va a operar. Pero eso a veces duele porque te va a pedir cosas que son incómodas, duele porque te va a pedir, muere a ti mismo. Ahorita se me vino a la mente una canción que dice: al taller del maestro vengo. Ajá. Y él me cura. Uh-huh. Va. Y ahí, y medio me recuerdo el video, creo que es un carpintero. Entonces llegas al taller del maestro y agarra una lija y te empieza a sanar. Y te empieza a quitar eso, que está bien arraigado, que va a ser bien doloroso quitar. Pero hoy te está reparando, te está sanando, te está dando una nueva forma, te está dando un nuevo estilo de vida. Te tengo una noticia, mi amado, mi amada, que nos estás viendo. El cambio empieza de adentro aquí afuera. Si yo quiero que ella cambie algo, primero lo cambio yo aquí adentro. Y el cambio empieza en mí y luego se inspira en ella. Entonces, anda a provocar tu milagro. Anda a esa habitación. Anda primero a sanar tu niñez. Anda a sanar las cosas inconclusas de tu vida. Las cosas que tenés que cerrar en tu vida. Anda a buscar esa libertad todos los días. Llegar delante de Dios y decirle: Señor, ¿qué hay en mí que no te agrada a ti? Decirle: Señor, ¿qué hay en mí que tú tengas que cambiar? Decirle: Señor, ¿qué hay en mí que me haga estar lejos de ti? Y rendite a Dios por completo. Decirle: Señor, cambia todo lo que cambia en mí. Y ahí te vas a dar cuenta cómo tu vida pública empieza a cambiar. Porque todo empezó a cambiar cuando llegaste a la habitación y en lo privado empezaste a generar, empezaste a provocar el milagro que va a ser público. Amén. Dios no se va a quedar ahí. Dios no se va a quedar solo con un buen momento en lo privado. Dios va a recompensarte en público y te va a dar todo aquello que has estado pidiendo, has estado anhelando, y te va a convertir en una persona que ni te imaginaste que un día ibas a llegar a ser. Vas a pensar de una manera que jamás en la vida pensaste que ibas a pensar. Pero Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Hoy me di, Dios lo va a hacer. La pregunta es: ¿cuánto tiempo quieres tardarte para ver a Dios obrar un milagro en tu vida? Y siento fuerte en mi corazón decir esto. Hay personas que nos están viendo, que han entrado a la presencia. Dios les ha pedido algo. Dios ha tocado ese nervio incómodo que no querés que te toquen, y tú sabes lo que tienes que hacer. Tú sabes lo que tienes que entregar, tú sabes lo que tienes que rendir, tú sabes lo que tienes que dejar de hacer, tú sabes la conversación que tienes que tener con alguien, el perdón que debes otorgar, en el hábito que tienes que dejar, porque Dios te lo ha hecho en tu habitación. Y puede que hayas incluso en este último tiempo evadido entrar a la habitación para no volver a tocar ese tema, para que no te vuelvan a tocar esa fibra que despierta algo en ti, que remueve una herida. Pero el Señor te está esperando ahí para que con amor, como es su naturaleza, con amor, Él ayudarte a sanar. Pero necesita que tú des ese primer paso. Entonces ahí en donde estás, empieza a preguntarle al Señor: Señor, estoy evadiendo tu habitación, nuestra habitación, por algo. Y yo sé que Dios te va a mostrar qué es eso que Él te ha pedido, que tú ya sabes que tienes que hacer, pero que no has querido hacerlo. Retoma ese tiempo en intimidad con el Señor. Retoma el llegar diariamente a esa habitación con Él. Y yo sé que van a empezar a pasar cosas maravillosas en tu vida. Amén. Y dice el Salmos 84:5: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Amén. Así que bienaventurado tú, que vas delante de Dios y que pones todo tu corazón en Él. Bienaventurado tú, que vas delante de Dios y lo pones a Él primero en todos tus caminos. Yo te quiero decir algo: la vida te va a cambiar. La vida te va a cambiar para bien. Todo en tu entorno va a cambiar. Solo dale paso al Espíritu Santo, que sea quien gobierne, quien coordine y quien guíe todo en tu vida. Amén. Amén.
Amén. Yo quiero hacer una oración. Quiero pedirle a todos que ahí donde estén conectados, nos estén viendo, nos estén escuchando, cierren sus ojos y que le digas: Señor Jesús, hoy te abro mi corazón. Te pido que perdones todos mis pecados. Te pido que me des la vida eterna. Padre, yo creo que si yo hoy muero, Señor, voy a estar hoy contigo, Señor. Yo creo, Señor, que tú eres mi Rey y mi Salvador, y mi vida te pertenece por completo, Jesús. Amén y amén. Y tal vez tú nos dirigís orando Claro que sí. con el tema. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos tienes hoy aquí de pie. Gracias, Señor, porque has sido fiel, porque tú nunca nos has dejado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a ser constantes para llegar a esa habitación contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, danos la mano para hacer esas cosas a veces difíciles que nos has pedido que hagamos, Señor, pero que sabemos que van a traer sanidad y liberación a nuestra vida. Padre, te entregamos cada prueba, cada proceso por el que están pasando las personas que nos escuchan, Señor. Y hoy te entregamos esa carga. Hoy te entregamos esa carga. Hoy venimos delante de ti, Señor, tal vez cargados, tal vez agobiados, tal vez cansados, tal vez pensando que no vamos a aguantar un día más en medio de esto, pero ahí en tu habitación, en nuestra habitación, en el lugar en donde tú y yo, Señor, encontramos ese momento solo para los dos, Señor. Ahí tú me vas a dar descanso. Gracias, Señor, porque la batalla ha sido dura, porque el proceso ha sido fuerte, pero en tu habitación encuentro el descanso que necesito y la victoria para el proceso. Gracias, Señor Jesús. Te pido que nos guardes, que ese tiempo en intimidad contigo sea un tiempo vital para nuestra vida, que no pase un solo día sin que nosotros lleguemos a esa habitación a pasar un tiempo a solas contigo, a ser transformados. Danos la humildad, Padre, para poder aceptar las cosas que tú nos estás pidiendo que cambiemos. Danos la valentía, Señor, para poder hacer esos actos de fe o esos actos de sanidad que tú nos estás pidiendo, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Pues los esperamos la próxima semana en el próximo episodio. Por favor, denle like, suscríbanse a nuestro canal y por favor compartí esto con todas las personas que conozcas. Dios quiere sanar a cada una de las personas en este mundo, quiere darles una vida diferente y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima.